Buenas. A ver, continuamos con el temario de Historia de España de forma telemática. Esta vez vamos a centrarnos en otro de los aspectos fundamentales que podemos encontrar dejando a un lado el temario y es los textos. A través de los textos podemos tener una fuente fiable, ya sea si es una fuente primaria o una fuente secundaria. Tenemos una fuente fiable para interpretar la historia de ese momento y por eso son tan importantes y se les da tanta importancia, por ejemplo, o le hemos dado tanta importancia en la asignatura de Historia de España para conocer el pasado. Una de las principales herramientas en las que podemos recurrir a la hora de entender la historia. Y concretamente nos vamos a centrar en los textos del siglo XX, que son los que estamos tratando últimamente. Concretamente nos vamos a centrar en el texto de la huelga de agosto de 1917, puesto que ya lo mandamos comentar para casa, pero han surgido una serie de dudas que me gustaría aclarar de este texto y posiblemente del periodo, puesto que es bastante complejo y bastante convulso. Lo primero que tenemos que, cuando nos encontramos ante un texto, ya tenéis las características que debemos analizar dentro del mismo. Y si empezamos por el mismo, la huelga general de agosto del año 1917, buscamos principalmente en un primer momento el autor. En este caso, el autor es Andrés Saborit. La definición concreta podemos puntualizarlo como militante del Partido Socialista, líder revolucionario y uno de los líderes del comité de huelga de agosto del año 17. Hasta ahí es lo más sencillo. La duda donde ha venido en algunos comentarios que me he encontrado ha sido cómo identificar la fuente, si es una fuente primaria o una fuente secundaria. Si veis el texto que yo os he facilitado, nos indica al principio que es el autor es Andrés, y está escrito en ese contexto del año 1917, pero si vemos aparece como que la Fundación Pablo Iglesias lo vuelve a reeditar en el año 2009. Y eso es bastante importante porque si en la introducción del texto nos viene y nos dice que ha vuelto a ser reeditado en el año 2009 y ha vuelto a ser publicado, quiere decir, por tanto, que, aunque sea el mismo texto, es una fuente secundaria. La han vuelto a editar. No lo publica Andrés Saborit. Si no nos viniera esa información, como puede ocurrir, imaginaos que Nebau, en vez de indicar que no solo el autor, sino te dice quién la ha vuelto a editar, simplemente te viene el autor, pues entonces sabremos que es una fuente primaria, ¿vale? Y se puede jugar con eso. Si os aparece que ha vuelto a ser editado en el año 2009, pues es una fuente secundaria, pero si es el texto directamente del autor, es una fuente primaria. Hasta ahí la duda que me la he encontrado en varios comentarios y quería aclararla. Otra de las características fundamentales es el destinatario. El destinatario ya sabemos que en la mayoría siempre es el Estado español, la nación española, el pueblo español, y especialmente está enfocado hacia las clases trabajadoras, llamándolas a la huelga, convocándolas a una huelga general, principalmente el proletariado, pero no solo el proletariado, sino una huelga general quiere decir que afecte a todos los ámbitos de los trabajadores en España para el año 1917. Otra característica importante que debemos tener en cuenta es el contexto. El contexto en el que se desarrolla este texto es bastante complejo. Es cómo la clase obrera empieza a darse cuenta de su poder, que su poder más fuerte está en la organización. Su poder más fuerte está en la organización de huelgas, y la huelga es considerada como el arma principal del movimiento obrero para lograr persuadir al gobierno en el sistema bipartidista de la Restauración. Eso es muy importante. Entendemos que las nuevas organizaciones sindicales
ya sean anarquistas como la CNT o de ideología socialista como la UGT, van descubriendo y alcanzando grandes metas gracias a las huelgas generales. Y es su arma más fuerte. Una huelga general o una huelga viene siendo el proceso en el que, por poner un ejemplo, los trabajadores deciden parar su actividad productiva y con ello paran su actividad ya sea en el campo, en la fábrica, en cualquier aspecto de la vida económica. Y por tanto, si detienen la producción en la huelga, afecta a los beneficios de no solo de la clase económica, en este caso la burguesía, que es dueña de los medios de producción, pero sino también afecta al proletariado que convoca la huelga, al movimiento obrero que convoca la huelga, porque en el momento que la convoca dejan de percibir un salario por esa huelga. ¿De acuerdo? Y por tanto empiezan a darse cuenta que con esa arma pueden lograr grandes metas. Existen dos divisiones en el movimiento obrero en España en esta época, a principios del siglo XX. Existe la peculiaridad en España de que el movimiento anarquista tiene muchísima fuerza, mucha fuerza que no se observa en otras regiones europeas, aunque sí existe el movimiento anarquista, pero no logra tener la repercusión que llegó a tener, por ejemplo, en la zona de Cataluña o en la zona de Andalucía, especialmente alrededor de Barcelona, que era la zona más industrial del país. Y por tanto hay dos ideologías dentro del movimiento obrero, pero que en este texto, en este momento, en el año 1917, hay un pacto. El Pacto de Zaragoza, que lo firman Ángel Pestaña, Salvador Seguí, Largo Caballero, Julián Besteiro, los dos primeros líderes del movimiento anarquista de la CNT y los dos segundos líderes del movimiento socialista de la UGT, se ponen de acuerdo para convocar esta huelga general. Hemos hablado en clase de las diferencias entre el anarquismo y el socialismo, pero hacia esta época, en las primeras décadas del siglo XX, se ve como el movimiento socialista, del Partido Socialista, va buscando participar en el poder político y en las elecciones y a través de las elecciones lograr su meta, la mejora de las condiciones de los trabajadores. Y por otro lado, el movimiento anarquista es muy reacio a esta vía de participar en los procesos electorales, y eso luego se irá desarrollando aún más durante el resto del siglo XX, ¿vale? Hasta ahí las dos ideologías que confluyen en el Pacto de Zaragoza para convocar esta huelga. En el contexto que podemos entender de este texto, principalmente que está todo marcado por la Gran Guerra. La Gran Guerra, o también conocida como la Primera Guerra Mundial. En esta época, como no se sabía que iba a haber una segunda, pues la prensa internacional de la época lo llamaba la Gran Guerra. ¿Qué quiere decir? Que España no participa en la Primera Guerra Mundial, o en la Gran Guerra, como lo queramos llamar, y por tanto es un país que suministra productos agrícolas, productos manufacturados, productos industriales a los países beligerantes. Esto repercute en un boom económico en la sociedad española, acelera la industrialización que ya se había producido durante el siglo XIX pero que no se estaba completando, y lo acelera aún más, y principalmente genera una inversión de capital en la producción, por ejemplo la producción industrial, pero también la producción agrícola, que muchas se destina a la exportación hacia los países beligerantes, a los países que están luchando. Estos países dedican toda su industria de guerra a la producción para ganar la guerra y necesitan abastecerse de muchísimos productos que por sí solos no pueden abastecerse, y por tanto los países no beligerantes, como por ejemplo el caso de España, abastecen a los contendientes en la guerra. Esto que provoca un enriquecimiento bastante importante de la burguesía, pero también provoca que si la producción agrícola en España, aunque se intente aumentar, tampoco puedes aumentarla en un corto periodo de tiempo, en 4 años. Por tanto,
se destina mucho para la exportación y queda muy poco dentro del país. ¿Qué produce esto? Produce un aumento de la demanda, puesto que el producto disminuye. Y por tanto, ¿qué es lo que suele ocurrir? Que los precios aumenten. Y esto repercute negativamente en las clases medias y en las clases trabajadoras. ¿Qué produce? Descontento social. Descontento social ante esta situación. Incluso llegamos al año 1915 en el que se producen carestías, en las que no hay suficientes productos agrícolas para abastecer a la población. Esto genera un clima que ya se venía sumando, por ejemplo, a el desarrollo de la descomposición del sistema político español, del sistema bipartidista, que en las élites políticas les cuesta cada vez más realizar el amaño de las elecciones, como habíamos analizado en vídeos anteriores, pero todo se suma la crisis social, la fuerza de los nuevos movimientos dentro del movimiento obrero, se suma la crisis del sistema de la restauración y todas las piezas van encajando del puzzle poco a poco dentro de un contexto de que todavía es la Primera Guerra Mundial, es el año 1917 y se convoca la huelga. Ese sería el contexto. ¿Podemos hablar de lo que sucedió un poco antes del sistema de la restauración? Sí. ¿Podemos hablar de lo que podría ocurrir después, que fue posiblemente uno de los desencadenantes de la inestabilidad social que acabó precipitando la situación hacia una dictadura militar del general Primo de Rivera? También. Pero el contexto concreto es este. Y por tanto, el movimiento obrero, que cada vez va teniendo más fuerza, va haciéndose notar con este tipo de huelgas, que fue un éxito. Si aún estos sindicatos, la CNT y la UGT, querían continuar con el proceso, una vez conquistada la huelga general, buscan ir un poco más allá y hacen una huelga revolucionaria. ¿Con qué objetivos? Pues los objetivos difieren, depende de lo que buscara la CNT o de lo que buscara la UGT. El principal objetivo es cambiar el gobierno. Cambiar el gobierno, hacer un gobierno provisional con otras fuerzas políticas, con fuerzas políticas que estén más comprometidas, posiblemente con la regeneración del país. Hay una ala del Partido Liberal que está buscando ya la regeneración. Hay nuevos partidos políticos como el Partido Republicano Radical de Lerroux. Hay partidos reformistas que buscan un cambio en el sistema. Ven que el sistema de la restauración ya no funciona, principalmente porque está basado en el amaño electoral, y puede haber sido un movimiento que hubiera desestabilizado completamente el sistema, que ya lo estaba, pero para hacer un cambio de régimen no sabemos en qué dirección. Y posiblemente la monarquía de Alfonso XIII estaba ya bastante lastrada por estas circunstancias de inestabilidad política que se desarrollan durante el sistema de la restauración. ¿Qué ocurre con este texto, con esta proclama? Al final, una vez que la huelga ha triunfado, el siguiente paso que intentaban, la huelga general revolucionaria, que sería el siguiente paso, se frustra por el apoyo que no recibe de ciertas partes. Hay una parte que el movimiento obrero buscaba la complicidad de ciertos sectores del ejército, no de la élite del ejército, que era bastante reaccionaria en esta época, a principios del siglo XX, pero sí el apoyo de la tropa. Y en la búsqueda de esos aspectos no logra afianzarse y, por tanto, acaba siendo reprimida, y muchos de los líderes de la huelga que la convocan, por ejemplo, el autor del texto, de este mismo texto, acaban encarcelados. Muchos logran salvar su encarcelamiento por que en las siguientes elecciones son candidatos al Congreso de los Diputados y sacan su escaño, y por tanto dejan de estar presos por esta circunstancia. Y hasta aquí uno de los textos que puede ser más complejos a la hora de entender las primeras décadas del siglo XX en España.